Bien, vamos a iniciar entonces. ¿Cómo les fue con los ejercicios de Norton? A ver, cuéntenme sus experiencias. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? A ver, soy todo oídos o escríbanme por acá en el chat. ¿Estuvieron fáciles? ¿Estuvieron difíciles? A ver, por favor, participen. Si no, no me entero si pudieron o no pudieron. Ahí están. O ya se fueron. A ver, platíquenme antes de iniciar el tema del día de hoy. Cuéntenme cómo les fue con los ejercicios de Norton. Sí, estuvo, sí, bueno, ¿sí me podría explicar cómo se hace el 2? Es que ese no lo intenté, la verdad no lo entendí. El 2. No, pero si te explico es porque ya te lo voy a resolver. Pero a ver, eh, déjenme lo encuentro primero, ¿no? Espérenme tantito. Por acá era la práctica 6, ¿verdad? A ver, la práctica 6. El segundo, ¿este? Sí, el segundo ese. Ah, bueno, es que resulta que... A ver, espérenme tantito. Déjenme, me hallo aquí con mi programita, por favor. Ahí está. Bueno, sí, mira, una de las cosas que podríamos ver con este circuito es que yo supongo que para la resistencia de Norton no hay problema, ¿no? Porque para la resistencia de Norton, este hubiese quedado de la siguiente forma. Bueno, aquí lo voy a hacer de rápido nada más. Quedaría así, así. Aquí quedaría un punto abierto, que es el punto A y B. Y de hecho, este ya no había tanto problema porque ya lo habían resuelto en el ejercicio anterior, ¿o no? Bueno, para los que sí lo hicieron. Y luego ya Sí, queda ese ahí ya no tuve problema en la de resistencia. ahí sería. Y bueno, ya no, el punto A y B es este. Y ya nada más, pues, entre los puntos A y B era la suma de esta resistencia R2 con R3 y el resultado se tenía que hacer el paralelo con la resistencia 1. Creo que ahí no hay problema, ¿verdad? No hubo problemas hasta ahí con esa parte porque yo digo que se parecía mucho a lo que ya se había hecho en el ejercicio anterior. Pero ahora, para lo de Norton, fíjate, aquí tenemos una resistencia. Aquí tendríamos un cortocircuito. Aquí estaría A y B. Perdón, me estoy riendo porque estoy escuchando a mi hijo que allá quién sabe qué está haciendo en sus clases virtuales y está muerto de risa. Eh, ¿Cómo nos ha cambiado la vida esto del coronavirus, no? Ya hasta me estoy acostumbrando, ¿cómo la ven? A ver, así, así, ahí está esa. Y entonces, para poder determinar cuál es la corriente de Norton, ¿sí? Pues no hay mucha complicación, porque si se fijan, nosotros necesitamos conocer la corriente que hay de A a B, ¿sí? Pero aquí está el nodo A, ¿sí? Pero resulta que el nodo A también es el nodo B, o sea, es un cortocircuito como tal. Quiere decir que el efecto de esta resistencia se pierde. ¿Por qué se pierde? Pues porque este punto y este punto, pues terminan siendo el mismo nodo, ¿no? Si lo quieren llamar nodo AB o nodo AB. Quiere decir que si esta no la tomamos en cuenta,
pues da lo mismo y nada más tendrían ustedes que encontrar cuál es la corriente de la resistencia R2 para calcular la corriente de Norton. Y también si ven, ya conocemos cuál es la corriente de entrada hacia el nodo que está aquí en la parte superior. Y ahí pueden aplicar un divisor de corriente. Y entonces la corriente de Norton va a terminar siendo la corriente de R2. Y ya. ¿Lo habías visto así o no lo habías visto así? No, no lo había visto por lo de la resistencia que está anulando, por así decirlo. Ajá. Sí, lo que sucede es que cuando en una resistencia está conectada a sus dos extremos a un mismo punto, entonces el efecto de esa resistencia desaparece y la puedes quitar. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o comentario? Aquí Ah, sí, dicen, ya entendí. Ya. sí, Gracias. órale. El otro acá, por acá me dicen, el 3 estuvo un poco complicado para mí. Dice Eddie Maya. ¿Cuál fue la complicación, Eddie? A ver, Eddie, ajá. ¿No puedes hablar en el micrófono para que sea un poquito más ágil este asunto? Está descompuesto. Bueno, a ver, entonces escríbeme por favor y aquí leo para todos cuál es el problema. Dice, no supe, pero ¿qué no supiste? La resistencia de Thevenin sigue siendo la misma, ¿no? Fíjense, una de las formas, cuando no sepan, cuando no sepan qué hacer o a qué valor llegar, pueden armar este circuito y ya sabemos que este es 6 ohms, 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms. La más chica es de 2 ohms. Pueden simularlo y colocar una resistencia 100 veces más pequeña que la más pequeña. Es decir, si aquí tenemos 2 ohms, la décima parte sería 0. La décima parte sería 0.2 ohms y la centésima parte sería 20 miliohms. Entonces, si ustedes lo simulan, y eso creo que ya lo habíamos visto en el anterior, pueden ponerle 20 miliohms y entonces con eso al simularlo ya sabrían ustedes cuál es la corriente de cortocircuito que va a circular por ahí, ¿sí? Aquí yo lo que hubiese hecho posiblemente, o yo lo que haría es determinar cuál es la corriente que está entrando a todo esto, porque si se fijan, al cortocircuitar de aquí para acá, toda esta parte, pues todo este nodo A, esperaron que este es A, este es A, este es A, este es A, ¿sí? Yo lo que haría es conjuntar cuáles son las corrientes de estos dos componentes, de estos dos, sumar sus corrientes y esa es la corriente que está circulando hacia este punto, ¿sí? De hecho, ya hicieron un ejercicio parecido, no sé si se acuerdan. Entonces, ahí podrían haber hecho esa suma para poder determinar cuál es la corriente de cortocircuito de este punto, ¿sí? Ahora ya cómo resolverlo y todo eso, bueno, ya voy a ver cómo lo realizaron en general, pero la idea es esa, tendríamos que calcular cuál es esta corriente. De hecho, Oye, al redibujar esto, si alguien quiere hablar, sí, yo. a ver, si te acercas al micrófono, porfa, porque se escucha un poquito lejos. ¿Me escucha mejor? A ver, otra vez. Bueno, es que en esa parte a mí me generó un poco de duda porque, bueno, según como lo acomodé en la resistencia 4, como estaba directo en el cortocircuito, pues se cancelaba, bueno, como que no se tomaba, bueno, yo no la tomé en cuenta. Ajá. A ver, permítame un momento. Estoy tratando de redibujar esto.
Como que se está saliendo mucho ahora en aquí de su conexión. ¿Anda muy mal el internet hoy o qué pasa? Ya vi que Carla se salió un par de veces. Entonces, fíjense, yo sé que es un nodo, ¿no? Y estas dos resistencias se están conectando acá. Entonces, el punto A y B, no sé si alcanzan a ver, podríamos decir que aquí está A y aquí está B, ¿sí? Entonces, aquí hay una corriente. Sí, dice Carla que su internet está medio gacho. Y luego la otra corriente es la que se va para acá. Y entonces esa corriente se divide una parte para este lado y otra parte para ese otro lado. Por eso les digo que la corriente de A a B no es más que la suma de las corrientes que aparezcan en esta resistencia de 2 ohms con la resistencia de 4 ohms. ¿Sí? A veces hay que redibujarlo para ver o para visualizar por dónde está circulando la corriente, ¿no? Y luego, finalmente, pues aquí tendremos la corriente entrante que viene de la fuente de voltaje de 72 volts, obviamente. Acuérdense que una fuente de voltaje genera cierta corriente, ¿no? Entonces, una parte de la corriente se va para la resistencia de 6 ohms y la otra parte se va para las dos resistencias, la de 2 ohms y para la de 4 ohms. Entonces, esa sería la corriente de Norton. No sé si así lo habrán hecho o si coincide con lo que ustedes realizaron. Ahora, ¿cómo seguir haciendo el circuito más pequeño? Bueno, a ver, estoy pensando cómo hacerle para calcular esa parte, ¿no? Pero seguramente, a ver, permítanme. Esto sería, a ver si me van ayudando a hacer las operaciones. Sería 72 entre la resistencia 4, que es de 4 ohms. ¿Me pueden decir de cuánto da la corriente ahí, por favor? Hagan la operación. Ayúdenme, participen, por favor. 18, profe. 18, supongo que da amperes, ¿verdad? No son milis ni nada, son amperes. 18 amperes. Ahora, ya tendremos IR4. Esta corriente que es la que nos interesa. Ahora, ¿qué hacemos con esta? Tendremos que juntar estas dos resistencias para volverlas una y después aplicar un divisor de voltaje para esta zona. Entonces, lo voy a hacer por acá, la resistencia equivalente. A ver si me pueden decir cuál es el paralelo de 6 con 2. La de 6 y la de 2 sería R1 con R3. Si alguien me puede ayudar, por favor, a decirme cuánto da ese paralelo. 1.5. 1.5 ohms también, ¿verdad? Sí, sí. Sí. 1.5. Gracias, Aurora. 1.5. Y estos son 1.5 ohms. Bien, entonces el voltaje de la resistencia equivalente, voy a aplicar un divisor de voltaje porque al juntar en esto queda una rama solita de esa resistencia equivalente en serie con la resistencia R2, que es la de 3 ohms. Entonces aquí este voltaje de resistencia equivalente sería el voltaje por la resistencia equivalente entre la resistencia equivalente más, ¿cuál dijimos que era? R2, ¿verdad? Es esta resistencia, la de 3 ohms, es esta. A ver si me ayudan a decirme cuánto da esto, por favor. Ayúdenme los demás. ¿Alguien ya lo hizo? Por favor, ayúdenme.
24 volts. Órale, ya aquí está. Me dicen que da 24 volts. Quiere decir entonces que el voltaje que hay de este punto de aquí para acá son esos 24 volts. Quiere decir que al separar las dos resistencias, la R1 y la R3, pues vamos a obtener también el voltaje igual de este punto a este otro punto, ¿no? O sea, el mismo punto de abajo, donde están conectando la resistencia R2 y R3. Entonces, la corriente de R3 va a ser igual a el voltaje de la resistencia equivalente entre R3. Y entonces eso va a ser 24 volts entre R3 y R3 es de 2 ohms. A ver, ¿me pueden decir cuánto da? Ay, bien complicadísimo, ¿no? Creo que es 12. Parece, ¿verdad? 12 amperes. Entonces, juntando los efectos de esto, en este circuito, ¿dónde quedó A y B? A y B quedó aquí y quedó aquí. ¿Sí? Quiere decir entonces que la corriente de Norton tuvo que haber sido la corriente de R3 más la corriente de R4. Entonces la corriente de Norton es igual a 8, 9, 10, son 30. A ver, entonces tendría que ser la de 30 ohms. ¿Sí? ¿Cuánto daba la RN de este circuito? A ver, ¿me pueden decir? Lo voy a escribir por acá. Y quiero suponer que lo tuvieron que haber simulado. Por favor, alguien que abra su simulador para después poder corroborar cuánto, si estamos en lo correcto, ¿sale? Entonces, aquí supongamos que es IN. IN. Dijimos que son 30 amperes. Por cierto, ¿alguien le dio 30 amperes en este ejercicio o no? Digo, no lo he hecho. Esa es la suposición y eso es mi experiencia en resolver lo de los circuitos. Me dice que este es el valor. Ya ven que me ha pasado que de pronto tengo algunos pequeños errores. Después buscamos la forma de cómo llegar a donde tenemos que llegar. Pero en Profe, primera instancia yo digo que son 30 amperes. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Alguien iba a hablar? sí, es que, bueno, ese ejercicio, bueno, el circuito es igual que uno que ya habíamos dicho en Thevenin. Ajá. Y ahí la resistencia de Thevenin nos daba 2 ohms. Ajá. Pues es que acuérdense que la resistencia de Thevenin es la misma que la resistencia de Norton. Ujú. Entonces aquí da 2 ohms. Ajá. A ver, entonces dicen que aquí da 2 ohms. Sí da 2 ohms y 30 amperes, dice Carla. Carla, ¿lo resolvieron de la misma manera? Así como lo hice yo, o cómo llegaron a esa solución. Ojalá pudieses hablar por el micrófono para que nos digas qué hicieron ustedes. A ver, es más, ¿saben qué voy a hacer? Voy a tomar una captura de esta pantalla para que ahorita que yo borre, pueda yo retomar los valores. Yo lo hice por pantallas, profe. Híjole, se escuchó muy, muy, muy entrecortado. A ver, alguien más de tu equipo que ande por aquí que nos diga cómo lo hicieron.
Yo lo hice por mallas, profe. Ah, ajá, o sea, cerraste esto e hiciste 1, 2 y 3 mallas. Ajá. Sí, por lo que veo, recurrieron a la vieja confiable, ¿no? A la de mallas. Sí, también es posible, ¿eh? Porque pueden Ujú. hacer aquí una malla por aquí, la otra malla por acá y la otra malla por acá, resuelven el sistema y no sé si, pues en este caso, quiero suponer que fue el valor de la corriente que está en este punto lo que les da 30 amperes. Yo así lo tomaría. Pero ya vieron que redibujando y reacomodando, pues también llegamos al mismo resultado. Una de las cosas que siempre les digo en este curso es que las herramientas de todos los teoremas de circuitos sirven precisamente para facilitar el trabajo, no para complicarlo. Yo sé que cuando se ponen ejercicios que vienen del libro, bueno, el libro está diseñado para que ustedes eh, tengan ideas más allá de lo evidente en cuanto a la solución de los circuitos, sino que también le echen un poquito de coco para saber cómo reacomodar y cómo rehacer los circuitos. ¿Por qué digo esto? Porque si cuando utilizan alguno de los teoremas de Thevenin o Norton o superposición, que es el que sigue, y de todas maneras tienen que regresar a trabajar con mallas o nodos, pues entonces desde el principio hubiesen empezado a trabajar con mallas y nodos. O sea, ahí como que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido intentar hacer Thevenin para encontrar el voltaje o corriente de un punto si de todas maneras vas a tener que recurrir al método de mallas o de nodos. Entonces, siempre he dicho eso, que si de un principio tienes que regresar a mallas o nodos, pues desde el principio hubieras dejado a un lado Thevenin, Norton y superposición y hubieses trabajado por mallas o por nodos, ¿sí? Entonces ahí tengan en cuenta ese detalle nada más, ¿vale? Entonces, a ver, y eso quiere decir que este circuito, cuando lo hiciéramos, cuando ya hiciéramos su respectivo circuito de Thevenin, perdón, de Norton, aquí tendríamos la IN, que es de 30 amperes, con una resistencia RN, que me dijeron que era creo que de 2 ohms, ¿verdad? Y aquí tendríamos la R. A ver, por acá alguien me mandó una imagen. ¿De qué es la imagen, compañero? Brian, ¿de qué es la imagen? Es la ¿Eh? bueno, es la captura de mi... No, no es un virus. Es la captura de lo que fue mi pantalla del simulador. Ah, ya, ya. Ahora deja ver dónde la encuentro. Ya la guardé, pero espérame. Vamos a ver. Es un virus con Z. Ah, mira. Encontrar en el folder. Ah, aquí está, mire. Aquí nuestro compañero. Híjole, a ver, espérame tantito. Ah, sí, miren, aquí está. Sí, sí alcanzan a ver o lo hago más grande. Miren, aquí no sé si lo hiciste ahorita o así lo ideaste a la hora de hacer tu trabajo, pero se puede ver aquí, ¿sí? Que la corriente que está circulando en este punto es de 30 amperes, porque precisamente él puso una resistencia bien, bien chiquitita, que es lo que les dije, pueden simularlo y colocar una resistencia bien pequeñita ahí, y entonces así pueden determinar cuál es la corriente de Norton. Da los 30 amperes, bueno, entonces quiere decir que estamos bien, ¿no? Sí coincide con lo que dice don señor simulador.
Gracias. ¿Quién lo mandó? Brian. Gracias, Brian. Entonces así quedaría ese circuito. Y bueno, al menos en ese circuito no pide otra cosa más que llegar al circuito equivalente de Norton. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo mucho de las situaciones para trabajar tienen mucho que ver con la forma en cómo acomodamos el circuito y cómo vamos manipulando la conexión de las resistencias hasta que queda una figura o una forma que ya nos da la idea de cómo deben estar conectadas las cosas. ¿Sale? Ese es uno de los secretos. Bien, ¿alguna otra duda o comentario respecto a este tema? Si no tienen dudas o comentarios, recuerden ponerme manita arriba para que yo me entere de que puedo continuar. Por favor. Aquí los veo. A ver, ¿alguien? Aurora dice que ya. Armando dice que ya. Eric, José, dicen que ya. Los demás. Jorge, Álvaro, ajá, dice que ya. Órale, va. Entonces parece que ya quedó bastante más claro, digo yo. Dejen borro lo que escribimos por acá. Y bien, ahora, esto es de las prácticas. Aunque no me desvíe tanto de lo que quería o de lo que quiero comunicarles o contarles el día de hoy. Esto es relativo a la práctica. Lo que quiero que veamos hoy es este tema en particular. Voy a hacer un poco más grande aquí la imagen porque creo que está muy chica. Es un tema que hicieron en una de las primeras tareas, que creo que es la que me reclamaron hace rato, que es la práctica número 4, que era realizar las partes metodológicas de una serie de cosas que les dejé: teorema de Thevenin, Norton, superposición, cortocircuito, cortocircuito, ¿cuál otro? Circuito abierto. Y había un tema que era particularmente el de conversión de fuentes, ¿sí? El tema de conversión de fuentes en algunos momentos es útil para poder hacer, para simplificar el análisis de un circuito. Sin embargo, ahorita le voy a dar otro contexto de trabajo. Si se fijan, la transformación de fuentes se da de acuerdo a cómo está aquí en este esquema. Si alcanzan a ver, la herramienta o la transformación de fuentes se da cuando tenemos identificados dos puntos, un punto A y un punto B, que lo pueden ver aquí en ambos circuitos que estoy viendo aquí en pantalla. Por cierto, si están pudiendo ver mi pantalla de manera correcta, nada más pongan pulgar arriba para saber que sí lo están viendo. Ajá. Y entonces vamos a poner este color. Fíjense, aquí tenemos, no, pero ese color no se ve, voy a seguir con rojo. Aquí tenemos un punto A y aquí tenemos un punto B. Aquí también tenemos un punto A y aquí tenemos un punto B. Entonces, la teoría dice que si yo tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia entre dos puntos A y B, entonces a esto que está sombreado en el recuadro, yo lo puedo transformar en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Sin embargo, noten que esto es la resistencia RS, igual que la que tenemos del lado derecho, es decir, la resistencia RS sigue siendo la misma. Lo único que estamos cambiando es una fuente de voltaje por una de corriente y viceversa. Por eso es que aquí en esta parte hay un par de flechitas que van de aquí para acá, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, es bidireccional el asunto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, yo lo puedo transformar a una fuente de voltaje en serie con esa misma resistencia. Y a esto se le llama conversión de fuentes. Ojo, tiene que estar en este formato.
fuente de voltaje en serie con una resistencia para poder transformar a una fuente de corriente en paralelo con esa misma resistencia. O una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, tal cual está aquí, para poder después transformarlo a una fuente de voltaje en serie con esa misma resistencia. Ahora, ¿este circuito les recuerda algo? A ese primer circuito, el de la izquierda, a ver, díganme si le encuentran parecido a algo. Algo que ya han estado trabajando esta semana y la pasada. ¿Se parece a algo ese circuito, lo que está sombreado? ¿El equivalente de Thevenin? Se parece al equivalente de Thevenin, precisamente. Este es Thevenin. ¿Y el de la derecha? El de la derecha, ¿a cuál se parecerá? Al de Norton. Pues al de Norton, ¿verdad? Entonces, quiere decir que los circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton pueden considerarse como una transformación de fuentes. Es decir, Thevenin la puedo transformar a Norton o Norton la puedo transformar a Thevenin, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio que acabamos de realizar, en el cual, ¿qué nos daba? A ver, nos daba que estábamos en el de Norton. Y a ver, ahí me van a ayudar ahorita buscando en sus prácticas, porque en teoría ese ejercicio lo hicieron por Thevenin y por Norton. Este circuito en donde teníamos una R, ¿sí? Teníamos una R. Aquí teníamos a Rn, que era ¿de cuánto? De 2 ohms, ¿verdad? Si me equivoco, me corrigen, pero recuerdo que sí era de 2 ohms. Y esta corriente de Norton era de 30 amperes, ¿verdad? ¿Cuál sería su equivalente de Thevenin de este circuito? Ah, pues podemos utilizar esta reglita de la conversión de fuentes. Es decir, si yo quiero pasar una fuente de corriente a una de voltaje, siempre y cuando esté en este formato específico que estamos abarcando en estos dos circuitos, entonces la fuente resultante va a ser igual a esa corriente, que en nuestro caso sería la corriente de Norton, multiplicado por la resistencia de Norton, que aquí lo llaman RS. Entonces, a ver, vamos a hacer la transformación, ¿no? Esto lo voy a transformar al de Thevenin, ¿sale? ¿Y qué operación tengo que hacer con esa para encontrar el voltaje de Thevenin? Pues va a resultar que el voltaje de Thevenin va a ser igual a la corriente de Norton multiplicado por la resistencia de Norton. Y entonces el voltaje de Thevenin, aquí ni calculadora van a utilizar, tendría que ser la multiplicación de 30 amperes por 2 ohms. Y eso daría 60 volts. Eso quiere decir que el circuito equivalente de Thevenin, de ese circuito equivalente de Norton, va a ser, a ver, vamos a ver si por este punto sí, yo creo que por este punto está bien. Aquí sería el voltaje de Thevenin en serie con, y esto tendría que ser así. Aquí tendremos ahora, sería esta misma resistencia. Aquí si se fijan en la parte superior, habla de una RS, es decir, que solamente se cambia de posición, pero sigue teniendo el mismo valor. Pero para poder ser coherentes con el circuito de Thevenin, pues a este le seguimos llamando RTH, pero ya sabemos que tiene el mismo valor de la de Norton, entonces esto es de 2 ohms. Y este voltaje de Thevenin termina siendo de 60 volts y aquí encontramos la resistencia R, que era la de carga. Y entonces, si tengo el de Norton, puedo llegar al de Thevenin. Obviamente, si tengo el de Thevenin, podría yo llegar al de Norton. A ver, alguien nada más que me... Armando ya nos había contestado desde hace rato que
Era los circuitos de Thevenin y Norton. El de la izquierda es de Thevenin, el de la derecha es de Norton. Está bien, Armando. ¿En qué me quedé? Ah, sí, ya me acordé. Díganme, por favor, en sus prácticas, si el circuito de Thevenin, de ese ejercicio que acabamos de hacer, ¿cuál acabamos de hacer? Ese, no sé si se alcanza a ver o ya se encimó demasiado. A ver, sí, creo que ya se encimó. Bueno, pero es este circuito el que acabamos de analizar hace un momentito que me preguntaron que cómo se resolvía. Díganme, por favor, si en ese circuito el equivalente de Thevenin era este que acabamos de obtener. A ver, díganme, por favor. Busquen ahí en sus archivos. Se supone que todos deben tener las prácticas. Díganme nada más si en ese circuito el voltaje de Thevenin era de 60 volts. Busquen, por favor. Me lo dicen al micrófono o me lo escriben en el chat. ¿Alguien sí lo está buscando? Nada más pónganme un aviso de que lo están buscando. Sí, porque de pronto siento que estoy hablando solo, solitario, con mi alma. A ver, díganme. ¿Alguien lo está buscando? ¿Nadie lo está buscando? A ver, dice Carla que sí dan esos resultados. A ver, alguien más que pueda confirmar, a lo mejor por ahí alguien más lo tiene. Entonces, fíjense, aquí la ventaja es, en algunos momentos, es más sencillo poder obtener el circuito equivalente de Norton. Pero si el ejercicio que están resolviendo les pide el equivalente de Thevenin, bueno, pueden resolver por Norton y después hacer una transformación de fuentes para llegar a Thevenin. O viceversa. Si tenemos uno de Thevenin y les pide a fuerza, o si analizamos un circuito que les pide por Norton, pero es más fácil realizarlo o resolverlo por Thevenin, pues lo hacen por Thevenin y al final transforman la fuente para llegar al circuito de Norton. Entonces, esa es la utilidad de este teorema. No es teorema, de esta herramienta de conversión de fuentes. Pero no es la única aplicación. Si en algún momento identifican que tienen entre dos puntos A y B esos dos formatos de circuitos y les conviene transformar las fuentes, las pueden transformar y créanme que en más de una ocasión les va a ayudar a simplificar el análisis de su circuito. ¿Sale? ¿Queda claro la transformación de fuentes o creen necesario hacer otro ejercicio? De hecho, el ejercicio más fácil que podrían ustedes hacer, dado que en los 3 circuitos que hicieron de Norton los hicieron en Thevenin, verifiquen si en Thevenin les da lo mismo tomando el de Norton y haciendo la transformación de fuente correspondiente. Si llegan a los mismos resultados, pues quiere decir que estaban bien sus circuitos, ¿no? De hecho, la intención de poder repetir los ejercicios que hicieron, pero ahora para Norton, era precisamente para que pudieran observar es el uso de esta herramienta de la conversión de fuentes de voltaje a corriente o de corriente a voltaje. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Consideran que podemos hacer otro ejercicio o paso al siguiente tema? Santiago dice sí, otro ejercicio. A ver, ¿alguien más? Dice José González, 1 y ya. Órale, pues. Entonces voy a borrar esto. ¿Y qué creen? No venía preparado, ¿verdad? Pero ahí está. Creo que no sé si es el de la práctica 6 el primero. No, no es el primero. Es uno de los que hicieron en la primera práctica, en la de Thevenin. Pero bueno, fíjense. Y me va a servir para después
llegar al siguiente teorema, que es el de la máxima transferencia de potencia. Pero bueno, a ver, ¿qué les parece? A ver, ¿cómo le haremos para que me ayuden a hacerlo un poco más sencillo? Necesito analizar este circuito por Thevenin y Norton para la resistencia R, ¿sí? Quiero que me ayuden, por favor, a hacer las operaciones. Lo voy a empezar a hacer por Thevenin y, por favor, algunas otras personas empiezan a hacer por Norton, ¿sale? Ya que lo hagan por Norton y por Thevenin, yo voy a ir escribiendo y voy a ir solicitando las respuestas o resultados de algunas operaciones y me lo van diciendo, ¿sale? ¿Todos de acuerdo? Manita arriba. ¿O ya se durmieron? Eric dice que sí. Armando, órale, pues va. Entonces, a ver, voy a sacar un poquito. Vamos a empezar, lo voy a empezar a hacer por Thevenin. ¿Vale? Nada más. Si lo hago por Thevenin, a ver, nada más dejen acomodo esta partecita. Ahí está. Listo. El RTH de si no mal recuerdo, el RTH de tendría que ser, si este es el punto A y este es el punto B, entonces es R1 paralelo con R2, R1 paralelo con R2, y eso nos da un valor de, no es cierto, eso le tengo que sumar a la resistencia R3. ¿Cuánto daba ese valor? A ver, alguien que me ayude, por favor. Alguien que por ahí tenga el resultado de esa operación, por favor. A ver si no, dice por acá, es un 2. Bueno, va. 2 ohms. Y después tengo que quitar esta resistencia para calcular el equivalente el voltaje de Thevenin. Al abrir el circuito, esta sección, esta resistencia, como no tiene corriente, su voltaje es 0 y equivale a un cortocircuito y por lo tanto el punto A aparece por esa parte. Quiere decir que el voltaje de Thevenin... ¿Qué pasó? No, es 6, me faltó sumarle el 3. Es 6. Órale, gracias. Perdón. No hay cuidado. A ver. Entonces aquí dícese que esto es aquí es un 6 ohms. Órale, pues. Entonces, BTH, ¿en qué me quedé? Sí, es el divisor de voltaje de R1 con R2 para R2. Entonces, sería E multiplicado por R2 entre R1 más R2. ¿Alguien me puede ayudar a hacer esa operación, por favor? 6. Da 6. ¿También da 6 volts? Sí. Órale, gracias. Entonces aquí sería 6 volts. Quiere decir que para este circuito, el equivalente de Thevenin es un circuito como esto, en serie con su resistencia de Thevenin, y aquí conectaríamos la resistencia R, ¿sí? Ahora, aquí tendríamos un BTH, y ese BTH sería de 6 volts, y este RTH, pues es de 6 ohms, y este sería la resistencia R que está entre los puntos A y B. El punto A está aquí arriba y el punto B está en la parte inferior. Ahora, si yo quisiera saber el equivalente de Norton, pues obviamente puedo transformar. ¿Por qué puedo transformar? Porque entre los puntos A y B se encuentra una fuente de voltaje en serie con una resistencia.
Y al tener ese formato podemos hacer la conversión sin ningún problema. Sí, guíense de cómo es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Quiere decir que si yo quiero calcular la corriente de Norton, pues voy a utilizar el voltaje de Thevenin y lo voy a dividir entre la resistencia de Thevenin. Y entonces eso va a ser 6 volts entre 6 ohms. Entonces la corriente de Norton, ¿cuánto va a ser? A ver, ¿quién sabe cuánto va a ser? Aquí sería de 1 ampere, ¿no? ¿Estamos bien? Insisto, me estoy guiando de los resultados que me están dando acá, ¿eh? Quiere decir que si yo quiero transformar este equivalente de Thevenin al correspondiente equivalente de Norton, bueno, pues entonces voy a colocar, a ver, no, espérenme, ahí la flechita ya no me quedó donde yo quería. Me va a quedar ahí la fuente de corriente, la IN, en paralelo con una resistencia, y después ya está la resistencia RN. Perdón, la resistencia R. Esta sería RN, este sería IN, y este sería R. Entonces, IN va a ser de 1 ampere. RN sigue siendo igual que RTH, esa no cambia. Por lo tanto, aquí tendríamos 6 ohms y ahí tendríamos la resistencia R. ¿Sale? Más, hasta lo voy a anotar porque ahorita vamos a retornar a eso. Tenemos RTH igual a 6, BTH igual a 6, y a partir de ese obtenemos que IN es igual a 1 ampere. Bueno, hasta esa parte se entendió. ¿Se entendió hasta esa parte? No, eso lo dije yo primero. El español subió ese video hace poco. Yo llevo dando la clase como 10 años, así que yo lo dije primero. Están interesantes los videos del español que les mandé, ¿no? ¿Qué creen? Que hay muchas, y de hecho se los mando, he optado por mandarles algunos videos de él, porque muchas de las cosas que yo normalmente enseño, él ya los dice en el video. Entonces, me resultó bastante productivo que alguien, o yo pensara como él, o él pensara como yo, no sé, pero los videos se asemejan mucho a lo que yo normalmente doy con estos temas. Por eso les subiese. Pueden encontrar un montón de ejercicios de todos lados, pero luego como que la voz no ayuda, o el tipo de video, la escritura, no sé. Hay muchas cosas a veces ahí en contra en lo que encontramos en YouTube. Bien, entonces ahora vamos a voltear el asunto. ¿Qué pasó? Yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Por qué aquí no se tomó en cuenta R3 para BTH? ¿Es porque está conectada con A? No, es que aquí no lo puedo borrar, ¿no? Pero R, acuérdate que para calcular BTH no existe, o sea, lo tenemos que retirar. Y por lo tanto, de A a B, lo que tienes que calcular es el voltaje de circuito abierto. Es decir, en esta parte, en esta rama que inicialmente sí tenía una conexión hacia allá, ahora resulta que ya no tiene corriente. ¿Por qué? Porque por el método o la metodología de Thevenin, tenemos que quitar toda esta resistencia o lo que existe entre los puntos A y B, quitarlo y calcular el voltaje entre A y B, pero con el circuito abierto. Entonces, si aquí lo abro, la corriente de R, ¿cuánto sería? Pues 0, ¿no? Y R sería 0. Entonces, ¿su voltaje cuánto sería? Pues también 0, ¿no? Porque voltaje es igual a I por R, pero si ya sabemos que la corriente es 0, entonces el voltaje también es 0. Y un voltaje igual a 0 no es más que un cortocircuito. Por eso es que este punto A lo puedes pasar a este punto y ya hacer el divisor de voltaje
en esta malla. Es decir, esa resistencia literalmente se convierte en un cortocircuito. Ok. ¿Sí? Pues tengo una duda yo. Sí, dime, José. Lo estoy haciendo para calcular la corriente de Norton por el método, o sea, iniciándolo desde. Y para calcular la corriente, bueno, yo deduje que es que la corriente de Norton va a ser igual a la de corriente R3. Ajá. Y como pues el teorema nos dice que del punto A al punto B tengo que poner otro cable, o sea, un Ajá. cable, Ajá. pues la corriente sería sería igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje sería igual a los 18 volts que van entrando. Y No, sería no es igual a dividir. los 18. Mira, de hecho ahorita lo resolvemos, pero esa era la idea, primero resolverlo por Thevenin Sí, para llegar al eso de es lo Norton. y eso era, bueno, era lo que quería llegar de que si eran los 18 o a qué voltaje No, mira, de- a ver, Ajá. el asunto de la resistencia de Norton, ese ya ni siquiera hace falta calcularlo, ¿no? Porque ya sabemos que es igual a la resistencia de Thevenin. Sí, no hay ningún problema ahí. ¿Cuánto era? 6, ¿verdad? 6 ohms. Ahí está. Sí. Ahora, aquí lo que vamos a hacer ahora es poner un cortocircuito entre los puntos A y B. ¿Sí? Ahí vamos a colocar un cortocircuito. Ahora, en ese cortocircuito ya sabemos que lo que tenemos que buscar es la corriente de R3. Hasta ahí estabas bien, José. Ahora bien, Sí. para poder calcular esa resistencia, primero tengo que juntar R2 y R3. ¿Para qué? Para saber cuál es el voltaje de este punto X hasta este punto Y, que sigue siendo este punto Y. Como R2 y R3 están entre esos dos puntos, los podemos juntar y al juntarlos, ahora sí vamos a hacer un divisor de voltaje en este punto, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner aquí primero una resistencia equivalente que va a ser igual a R2 paralelo con R3. ¿Alguien me puede ayudar con esa operación, por favor? R2 paralelo con R3. Y me dicen cuánto da. A ver, ayúdenme, de favor. ¿Cuánto da esa corriente? 1.71. 1.71. Supongo que son ohms, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, estas dos resistencias ya las juntamos en una sola. Ojo, ¿se acuerdan que les dije en el teorema de Thevenin que no podían perder los puntos A y B? Bueno, en este momento los voy a perder porque me conviene, pero después me voy a regresar y los voy a volver a tomar en cuenta. Al conjuntar o al juntar estas dos resistencias, hagan de cuenta que toda esta parte desaparece y me queda solamente una resistencia igual a esta resistencia de equivalente. Entonces, como ya me quedaría esta fuente de voltaje en serie con esta resistencia R1 y la resistencia equivalente, ya podría yo calcular el voltaje mediante un divisor de voltaje de esa resistencia equivalente en particular. Entonces, aquí sería el voltaje de la resistencia equivalente. Sería igual al voltaje que aquí viene denominado como E, multiplicado por la resistencia equivalente, dividido entre R1 más la resistencia equivalente. ¿Sí? ¿Y eso qué es igual? A 18. Ah, bueno, ayúdenme, ¿no? Porfa. Entre 1.71 ohms. Y eso lo vamos a dividir entre R1, que sería 6 ohms, más 1.71. ¿Me pueden decir cuánto da? $3.99. 3.99. Sí. 3.99. ¿Será que lo podemos redondear a 4? Yo creo que sí, ¿no? Porque yo quiero suponer que da 1.71, pero da más valores por acá. Lo voy a tomar como 4, nada más por mera conveniencia. Y ahora sí, vuelvo a separar R2 y R3, pero ahora ya sabemos cuál es el voltaje de este punto a este punto, que serían los 4 volts que estamos considerando acá en esta parte.
Entonces, al utilizar eso, yo ya puedo calcular la corriente de R3. Y la corriente de R3 no va a ser más que el voltaje de la resistencia equivalente entre R3. Y ese es igual a 4 volts entre R3, que son 4 volts. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Ah, no es cierto, aquí no son volts, perdón. Aquí ya me ando balconeando muy feo. Ahí está, 4 ohms. ¿Y eso cuánto da? Pues 1 ampere, ¿no? Ahora resulta que la corriente de Norton es igual a la corriente de R3 y eso es igual a 1 ampere. ¿Sí? Que nos había ya dado 1 ampere, ¿no? Quiere decir que el circuito equivalente de Norton, de acuerdo a los cálculos, aquí sería IN, este sería de 1 ampere. Aquí tendremos nuestra resistencia de Norton. Y aquí colocaríamos nuestra R. Y esa Rn sigue siendo de 6. ¿Sí? Ahora, si este circuito yo lo quiero pasar a su equivalente de Thevenin, bueno, para calcular el voltaje de Thevenin, pues solo tengo que multiplicar IN por Rn, que en este caso sería 1 ampere multiplicado por 6 ohms, y eso nos va a dar como resultado 6 volts. Voy a dibujar aquí en la parte inferior para que no tenga yo que borrar todo esto. Y entonces ya con eso, pues ya nos quedó el equivalente de Thevenin de hace rato, ¿no? Ya tenemos esto. Ajá. Y aquí tendríamos 6 volts. Esto sería VTH. Esto sería RTH. Esto sería de ¿cuánto dijimos? De 6 ohms. Y este sigue siendo R. Y listo. Entonces, a partir del de Norton, también podemos llegar al de Thevenin. Lo voy a anotar aquí. Rn 6 N y VTH igual a 6 volts. ¿Sale? Entonces, ya se entendió primero aquí. El concepto inicial con el que empezamos a trabajar esto es que si yo tengo ese formato de fuente de voltaje en serie con resistencia, lo puedo cambiar a una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. Y también es al revés, ¿no? Si tengo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, yo lo puedo cambiar a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Cuál resistencia? La misma. El valor de la resistencia que estamos usando en la transformación no cambia. Sigue siendo la misma. Ahora, eso lo podemos aplicar a los teoremas de Thevenin y Norton. Observando que bajo este esquema de que podemos cambiar de uno a otro, resulta que el teorema de Thevenin puede ser, pero podemos obtener el teorema de Norton y a partir del teorema de Norton podemos obtener el de Thevenin y con este ejercicio creo que lo pudimos comprobar. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? ¿No le quedó claro algo? ¿Puede hablar ahora? Sí, ya lo entendí, sí, pero bueno, ya lo entendí. Sí, no había considerado lo de juntar la de la resistencia 2 y 3. Ajá. Pero bueno, sí, mi duda nada más sería entonces, si por ejemplo ahí donde dibujé la fuente de voltaje si estuviera ahí una en un ejercicio, pues ya nada más se tomaría el voltaje de la fuente que nos está dando ahí y ahora sí ya sería el voltaje de esa fuente sobre la resistencia, ¿no? Pero, ¿sigues considerando el efecto de R3? O sea, ¿R3 sigue ahí o la quitas? Sí, no, sí nada más se le agrega la fuente.
Ah, no, ya tendrías que hacer otra cosa, porque el voltaje de R2, no, más bien el nodo X y el Y que tengo aquí marcado, no quedaría conectado exactamente a las mismas terminales de tu fuente, porque tienes una resistencia ahí en medio. Entonces, no podrías hacer eso que estás suponiendo. Para que tú puedas decir que R2 tiene el voltaje de esa fuente que tú colocaste, quiero suponer que es esta, ¿verdad? ¿Esa? Sí, sí, es esa. Ajá. Si quisieras que este tuviera ese voltaje, bueno, este punto, debería estar conectado acá. Si no, definitivamente no se puede hacer eso. Esta resistencia está en serie con esa fuente y entonces el circuito ya lo tendríamos que tratar de otra forma. Incluso si ponemos esa fuente ahí, se complicaría el análisis porque ya tendríamos que utilizar alguno de los métodos de mallas o nodos. Y acuérdense que les dije que si vamos a utilizar mallas o nodos para resolver Thevenin o Norton, pues mejor desde el principio se hubiera usado mallas o nodos. ¿Sale? Sí, sí, sí. Sí. Sí, ya entendí eso ya. A ver, ¿alguien más que tenga por ahí algún comentario, duda, aclaración? Pueden hablar. O si ya puedo continuar, pongan manita arriba. Parece que la mayoría ahí no tiene problemas, ¿verdad? Sale, pues. A ver, entonces, vamos a ver otra situación. Voy a tomar este mismo ejercicio para explicar otro de los teoremas que está pendiente por ver, que es el de la máxima transferencia de potencia y que está asociado al teorema de Thevenin, ¿sí? A ver, alguien, por favor, busquen sus apuntes. En la práctica 4 me tuvieron que haber puesto la metodología o de qué se trataba el teorema de máxima transferencia de potencia. A ver, les pido de favor que lo busquen y alguien me lo pueda leer, por favor, aquí en el micrófono. Lo espero unos 30 segundos. Órale. En lo que lo buscan, permítanme, voy a salir un breve momento. No me voy, nada más voy aquí por algo a la cocina. No me tardo, ¿sale? Busquen, por favor, cuál es la metodología del teorema del teorema de máxima transferencia de potencia. No me tardo nada. Listo, ya ando por aquí. Ahora nada más déjenme ver cómo activo mi video. Listo, ya estoy por acá. A ver, ¿alguien me podría decir, por favor, cómo dice el teorema de máxima transferencia de potencia?
A ver, alguien que le dé lectura, por favor. ¿No? ¿Nadie? ¿O no lo han encontrado? A ver, cuéntenme. ¿Nadie? ¿Alguien que lo quiera leer o no lo encuentran o qué sucede o no me escuchan? A ver, Aurora, yo sé que tú sí vas a hablar. A ver, cuéntanos, ¿qué dice el teorema de máxima transferencia? Una carga recibirá potencia máxima de una red lineal bilateral cuando su valor resistivo total sea exactamente igual a la resistencia de Thevenin de la red como es vista por la carga. Ah, mira, entonces quiere decir que si ya saben Thevenin, pues pueden encontrar cuál es la transferencia máxima de potencia a algún punto del circuito. ¿Para qué sirve esto? Bueno, por ejemplo, aquí en este circuito que estamos viendo, la resistencia R no tiene ningún valor, solamente dice que es una resistencia variable y nada más. Ahora bien, ustedes ya saben cómo se calcula la potencia, ¿verdad? A ver, ¿me pueden decir? Ya sabemos que, a ver, aquí no era esto. Ya sabemos que en general la potencia es igual al voltaje por la corriente. Pero una pregunta, la potencia, si nosotros graficamos a esa cantidad, ¿ustedes creen que sea una cantidad lineal? A ver, díganme. ¿Qué significa que algo sea lineal? Para empezar, al menos desde el punto de vista gráfico. Digo, porque hay otro concepto de linealidad en otras teorías de la electrónica, pero aquí particularmente el asunto gráfico, ¿cómo sabemos que una ecuación es lineal? Pues, ¿por qué es una línea? Pues porque su gráfica es una línea, ¿no? Bien, entonces, pregunta, si yo graficara la potencia, ¿obtendríamos una recta? Y entonces, antes de contestarlo, ya sabemos que voltaje es igual a I por R. Si esta cantidad yo la sustituyo acá, es decir, donde va el voltaje pongo I por R por I, no sé si están de acuerdo que aquí obtendría I cuadrada por R. Y no solo eso, si yo calculo I a partir de la ley de Ohm, ya sabemos que esto es voltaje entre corriente. Entonces, esta misma ecuación, si sustituimos, sería B multiplicado por I, pero I de esta ecuación termina siendo voltaje entre corriente. Aquí me equivoqué, ¿no? Aquí es resistencia, ¿no? Tienes razón, aquí es resistencia. Aquí sería B entre R y entonces obtendríamos B cuadrada sobre R. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Ya sabemos que de origen podemos calcular la potencia como está aquí. Pero observando estas dos ecuaciones, ¿sí? Que de todas maneras siguen siendo la expresión de la potencia, ¿me podrían decir si la gráfica de potencia es lineal? A ver, díganme. Pues no, porque, bueno, ahí se tiene un elemento al cuadrado, ¿no? Ahí se tiene un elemento al cuadrado. Quiere decir que la potencia no va a ser una recta creciente o decreciente de manera constante. Y al tener un cuadrado pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Que sea de arriba
toque un punto inferior y regrese como cualquier parábola, o que invirtamos ese valor empezando de un valor bajo hasta un valor alto y después regresando. Entonces, fíjense, vamos a hacer ahorita un ejercicio y lo voy a poner aquí. Voy a necesitar que me ayuden a trabajar este mismo circuito basados en el equivalente de Thevenin, ¿sale? Acuérdense que el equivalente de Thevenin, ¿cuál era? Era el VTH. VTH era igual a 6 volts y RTH era igual a ¿cuánto? A 6 ohms, ¿verdad? Vamos a resolver una tabla. Ahorita voy a colocar la tabla en pantalla y les voy a decir cómo van a evaluar ese circuito. ¿Estamos? Tomen el circuito equivalente de Thevenin, es decir, este circuito que ya hicimos varias veces. Y aquí tenemos a la resistencia R. Aquí tenemos RTH y aquí tenemos a VTH. ¿Sí? Ahora, ese RTH ya sabemos que es de 6 ohms. VTH es de 6 volts. ¿Vale? ¿Puedo borrar esta parte de lo que tenemos aquí en la gráfica? Manita arriba si lo puedo borrar. Órale. Entonces nada más voy a borrar esa parte. Gracias. Voy a borrar esta sección. Y ahora, quiero por favor que me ayuden a generar una tabla que tenga los siguientes datos. Fíjense. Voy a hacer una tablita en la cual aquí vamos a tener una resistencia R. ¿Sale? Como aquí ya tenemos un circuito en serie, yo quiero que hagan la prueba de este circuito en 1 ohm, 2 ohms, 4 ohms, 6 ohms, 8 ohms. ¿Qué otro valor? 10 ohms. Aquí me salté, sería 1, 2, 4, 6, 8, 10. De aquí quiero que se salten a 20, a lo mejor hasta 40 y luego a 80. ¿Sale? Hasta ahí. Después, la siguiente columna, quiero que me digan el voltaje. ¿Cómo van a calcular el voltaje? Pues bastante fácil, ¿no? Si ya tienen todo este circuito, ya saben que el voltaje en R es igual a, sería VTH multiplicado por R dividido entre RTH más R. ¿Sale? Y entonces, por cada valor de la resistencia R, van a ir calculando ese voltaje. Y después van a calcular la potencia. ¿Cómo van a calcular la potencia? Pues V cuadrada entre R, porque acuérdense que fue una de las expresiones que acabamos de calcular, ¿no? Que acabamos de decir que esto es la potencia. Esta columna va a ser la potencia. ¿Sale? Entonces, porfa, échenle vuelo, échenle ganas, ayúdenme a calcular esta tablita, ¿sale? Me van diciendo de favor. Les doy algo así como unos 10 minutos, 15 cuando mucho, para que puedan ayudarme a llenar esa tablita y ahorita me dicen cuánto da, ¿sale? Bueno, entonces, después de haber llenado esta tablita, gracias Omar por ayudarnos a encontrar los valores. Después de llenar la tablita, quiero que me digan, ¿la potencia va creciendo al igual que el voltaje? ¿Sí o no? No, sí. Bueno, llega a un límite y después vuelve a caer. Llega a un límite.
Es decir, el voltaje sí va creciendo. ¿Por qué? Porque vamos aumentando la resistencia. Es decir, de acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje es directamente proporcional a la resistencia. Por lo tanto, si subimos la resistencia, el voltaje tiene que incrementarse. Y aquí lo estamos viendo en la columna de los voltajes. Pero resulta que la potencia, sí es cierto, en un principio empieza a subir, pero llega a un tope. ¿Cuál es el tope? Según aquí, yo lo observo en este punto, ¿verdad? En el 1.5 watts. Aquí, acuérdense que estamos en volts y aquí estamos en watts. Entonces, llega a un punto máximo y después la potencia, a pesar de que el voltaje empieza a seguir incrementándose, la potencia no, la potencia empieza a decrementar o a decaer. Entonces, si se fijan y si observan con detalle, podemos ver que el punto máximo de corriente, perdón, de potencia, se da en qué valor de resistencia. ¿En la 6? En 6. ¿Y cuánto vale nuestro RTH? 6. Entonces, eso es lo que dice todo lo que nos leyó en un principio Aurora. Es decir, la potencia máxima sobre un elemento o en un elemento se daría si el valor de ese elemento es igual a la resistencia de Thevenin de todo su circuito externo equivalente. A eso se refiere este teorema. Es decir, si yo quiero saber cuál es la potencia máxima que puede disipar la resistencia R en este caso, tengo que construir el equivalente de Thevenin y entonces igualar esa R a la resistencia de Thevenin para llegar a una potencia máxima en esa resistencia en cuestión. La gráfica, aunque no va a ser muy exacta, si yo quisiera hacer una gráfica de esa potencia, pues seguramente vamos a empezar a incrementar, va a llegar a un tope y después va a empezar a bajar de manera más lenta que como subió, pero sí va a tener un ascenso, va a llegar a un pico. Si hiciéramos esta gráfica, aquí obtendríamos que en 6 ohms obtenemos 1.5 watts y ese es el pico de la potencia que podríamos tener. Aquí podríamos poner la R y aquí pondríamos la potencia en R. ¿Sí? Y entonces eso es lo que dice el teorema de máxima transferencia de potencia. ¿Qué es lo que dice? Que la potencia en una resistencia en particular se va a dar cuando su valor sea igual a la resistencia de Thevenin del circuito equivalente de Thevenin respecto a ese punto. ¿Sale? ¿Se entendió o no se entendió? ¿O está medio complicado? A ver, cuéntenme. Omar dice que sí le entendió. ¿Y los demás? Ajá, Santiago dice que también. Ajá. Aurora, Álvaro, Daniel, sale. Creo que la mayoría no tiene problemas, ¿verdad? A ver, alguien más que quiera aportar algo o que no le haya quedado claro. De hecho, posiblemente voy a hacer este mismo ejercicio y lo voy a simular, pero voy a hacer una simulación paramétrica para que vean cómo es la gráfica ya real. Y de paso van a aprender cómo se utiliza un componente que se llama parameters, que sirve para precisamente poner variables globales en el sistema y poder colocar una variable R que puede ir de un valor A a un valor B y ver cuál es su gráfica de comportamiento en cuanto a potencia, ¿sale? A ver si lo puedo hacer el día de hoy, se lo subo hoy mismo, si no, en el transcurso de lo que resta de la semana lo estaré subiendo, ¿sale? ¿Alguna duda, comentario que tengan de lo que acabamos de ver? El día de hoy vimos dos temas. Bueno, vimos un pequeño repaso de Norton, vimos el asunto de la conversión de fuentes y estamos concluyendo con el teorema de máxima transferencia de potencia. Nos queda pendiente un tema que es el teorema de superposición, el cual yo creo que lo vamos a ver el día viernes. ¿Sale? ¿Tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran expresar antes de que concluyamos esta sesión? Ya hay que regresar a clase. ¿A poco sí extrañas la escuela? Sí, el desestrés. Ah, pero pues nada más es por ir a echar relajo, ¿no? No, todo es diferente, profe. ¿Tú crees?
Mira, Sí. imagínate, aquí tienes una pantalla para ti solito para ver lo que está escribiendo el profe. Eso lo podremos hacer también en la escuela. No, porque en el pizarrón llega el reflejo del sol. No es lo mismo. Pero como somos coboles, cada quien lleva su computadora, entonces usted puede implementar esto y hacemos un conjunto de las dos. Ah, mira. Oiga, estaría bien, ¿no? Poder utilizar este mismo método de ir escribiendo y poniendo, pero ahí desde sus computadoras. Bueno, pero ustedes porque pues tienen sus computadoras y casi siempre las llevan, pero no todas las carreras lo hacen. Al menos con nosotros. No va. Pues ojalá sí regresemos rápido, ¿no? Va mejor el internet de su rancho que el de la escuela. Bueno, sí, Entonces, también habríamos en, que po- ver ahí qué onda. Así dime, José. en pocas palabras, ¿para qué sirve el de la máxima potencia? O sea, ¿cómo se resumiría su función? Para saber de qué valor tiene que ser una resistencia para que la potencia máxima se pueda dar en esa resistencia como tal. Para eso sirve. Algo así puede pasar, mira. ¿Estás de acuerdo que cuando tú tienes un mini componente o un microcomponente o un estéreo, lo que sea, específicamente en sus hojas de datos del estéreo dice que está diseñado para bocinas de 4 ohms, 8 ohms, 16 ohms o a veces de 2 ohms? ¿Sí has visto eso o no? Sí, lo he visto. A ver, ¿por qué o qué crees que sucedería si un amplificador de un autoestéreo o de un estéreo, lo que sea, dice que es de 8 ohms y tú le pones una bocina de 4 ohms? ¿Qué crees que suceda? ¿Cómo no entendí la pregunta? A ver, va de nuevo. Supón que tú tienes un estéreo que tiene sus bocinas que las tienes que conectar, Ujú. pero las bocinas, en una de sus especificaciones dice que es de 4 ohms, por ejemplo. ¿Tú Ajá. qué crees que pasaría si tomas las bocinas de otro estéreo que por ahí dijiste, no, pues le voy a poner más bocina para que se escuche más? Y las conectas a la misma salida, pero resulta que la bocina original es de 4 ohms y luego la bocina que tú traes también es de 4 ohms y las pones en paralelo. ¿Qué crees que suceda? Pues se pueden dañar o no pueden dar la potencia No puede dar la necesaria. potencia. ¿Por qué? Porque el amplificador interno de los estéreos, autoestéreos, están diseñados para un valor específico de impedancia. ¿Quién da esa impedancia? La bocina que tú estás conectando ahí. Entonces, ahí el hecho de que tú pongas más bocinas, ¿sí? No implica que vas a generar más potencia. A lo mejor vas a escuchar en distintos puntos, pero eso no implica que el amplificador esté dando su máxima energía o incluso puedes llegar a dañarlo, porque si está diseñado para 4 y tú le pones 2 de 4 en paralelo, el equivalente serían 2 ohms. Y entonces le estarías demandando potencia además y no te lo puede dar el amplificador. O viceversa. ¿Qué tal y lo pones en serie? Generarías un circuito en serie de 4 con 4 y tendrías 8 ohms, pero eso no te garantiza que la potencia máxima se esté desarrollando en el amplificador. Por eso a veces es necesario recurrir a este tipo de herramientas para poder determinar cuál es el valor ideal de resistencia para un circuito en particular. ¿Sí? Ya entendí. Órale. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario adicional? Si tienen dudas, háganlas ahora. Bien, entonces, si no hay más dudas o comentarios, con esto concluimos la sesión del día de hoy.